El Estado Islámico difunde este nuevo vídeo en el que los yihadistas aseguran que han grabado el asesinato de 28 cristianos etíopes en Libia. A 12 les han llevado a orillas del mar y después les han decapitado. A otros 16 les han ejecutado en el desierto con un tiro en la cabeza. En el vídeo los terroristas aseguran que la sangre musulmana que se ha vertido a manos cristianas no saldrá barata. El Estado Islámico ya controla zonas enteras de Siria e Irak y está intentando expandirse también por Libia. Persiguen y ejecutan a los cristianos, uno de sus principales objetivos. En los últimos años, miles de ellos han tenido que huir de Oriente Próximo. Imponen el terror en las poblaciones a las que someten. Cualquier símbolo contrario a su doctrina es destruido. A los cristianos, en el mejor de los casos, les dan 3 opciones: la conversión al Islam, el pago de un impuesto o el martirio. En los últimos años, cientos de miles de cristianos han tenido que abandonar sus casas, sus iglesias y su cultura en Oriente Próximo debido al avance del yihadismo. En Siria, casi medio millón desde 2011. En el norte de Irak, el Estado Islámico inició el pasado año una sangrienta cruzada contra quienes consideran infieles. Miles de cristianos procedentes del país árabe se refugian hoy en Jordania. El odio está creciendo, la intolerancia está creciendo, las intervenciones extranjeras que hubo en Medio Oriente no fueron felices para nada. No tener el islamismo, el perdón dentro de su doctrina, digamos, ante una violencia hay que realizar otra violencia. Además, los yihadistas han publicado vídeos de decapitaciones de rehenes extranjeros como advertencia a los estados que han intervenido en el conflicto. Líbano es otro de los países que ha perdido buena parte de su comunidad cristiana. Según la organización no gubernamental Open Doors, el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. De la convivencia a la supervivencia, el cristianismo se enfrenta a la desaparición allí donde los terroristas del Estado Islámico imponen su siniestra ley, la del asesinato. Este video que vieron ahí es un reportaje que salió en 2015 acerca de, bueno, ahí lo vieron bien, pero un reportaje de 2015, hace ya casi 10 años, de una situación compleja que viven los cristianos ante el mundo musulmán. Y yo creo que cuando uno ve esto, uno le generan varios sentimientos, varias emociones, varios pensamientos acerca del cristianismo, pero también acerca de ellos, de los perseguidores. Quiero que reflexione un momento. ¿Qué piensa usted de esos hombres, de esos yihadistas que mataron a 35 cristianos y que hicieron un video para mostrarle al mundo lo que harían con los demás cristianos? ¿Qué es lo que opina usted de ellos? ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué hay en su corazón cuando usted ve este video y reflexiona acerca de ellos? Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 9, y vamos a ver un poco más la persecución a los cristianos. Esto es 2015, pero la que vamos a estudiar hoy ocurre en el primer siglo, despuesito de que Jesús haya ascendido. A los primeros discípulos los vemos sufriendo lo mismo que hoy o hace unos años este video nos muestra que sufrían los discípulos de Cristo. Dice Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta
en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque podemos estar aquí juntos, Señor. Gracias por tu palabra que la has provisto para nosotros. Te pido, Señor, que guíes este tiempo, que hables a nuestros corazones, que quites, Señor, toda barrera que pueda impedir que este mensaje llegue a nuestros corazones. Y, Señor, si estamos aquí es por un propósito y un sentido, y que de verdad podamos entender cuál es ese propósito y ese sentido. Que nuestras vidas sean transformadas para bien a partir de tu verdad, de tu misericordia y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar este texto, casi que versículo por versículo, para darnos cuenta de lo que está pasando y de las enseñanzas que hay a partir de los hechos que nos narra Lucas. Digo que nos narra Lucas para recordar que Lucas es el escritor del libro de Hechos, y él está relatando la historia de los primeros discípulos. Él está relatando lo que vivieron los primeros discípulos a partir de que Jesús subió al cielo. Entonces, a partir de ahí, Lucas nos cuenta, primero se enfoca mucho en la historia en Jerusalén, donde nos contaba lo que pasaba en los primeros momentos, en los primeros convertidos, los primeros milagros, el ministerio muy dirigido por Juan, por Pedro y los demás apóstoles. Y ahora empieza a haber un poco una transición y aparecen otros personajes. Vimos que apareció Esteban, luego apareció Felipe, y hoy nos hablan de un hombre que es Saulo, que ya nos habían mencionado un poco de él cuando nos encontrábamos con Esteban hace unas semanas, que Checho nos predicó acerca de la muerte de Esteban. Entonces hoy vamos a ver un poco de este Saulo, qué era lo que andaba haciendo y qué es lo que ocurre en la vida de Saulo. ¿Okay? Entonces le he llamado a este mensaje el perseguidor. ¿Por qué? Por lo siguiente, los versículos 1 y 2, vean lo que dice. Dice que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Saulo habla con los sacerdotes y les dice: necesito que me den cartas para que me den permiso de capturar a todos los cristianos que yo me encuentre y que los pueda traer atados aquí a Jerusalén. Ahí hay una expresión muy interesante, y es que en el versículo 2 dice: para que se encontraba algunos que pertenecían al camino. La palabra cristianos no es una palabra que se utilizaba en los primeros momentos. De hecho, se les llamaba discípulos o del camino. Entonces, cada vez que se refieren hechos a los que pertenecen al camino, se refería a aquellos que seguían a Jesús, a aquellos discípulos de Jesús. Entonces, vea que dice: tanto hombres como mujeres que pertenezcan al camino, quiero poderlos llevar atados a Jerusalén y necesito permiso del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le entregó esos permisos, y entonces Saulo va camino a Damasco a perseguir, a capturar a todos estos seguidores del camino. Vemos acá que Lucas relata el estado de Saulo como alguien que respira amenazas y muerte. Respira amenazas y muerte. Otra versión dice amenazas y matanzas. Así de fuerte es la expresión que está usando Lucas aquí. La actitud de Saulo en este momento era la de un animal enfurecido. Él estaba enfurecido
apasionado y dispuesto a eliminar absolutamente todos los cristianos. Cuando yo presenté el video al principio, es que nosotros tal vez es natural ver a un musulmán extremista, radical, llevando a cabo una acción de estas. Pero la realidad es que la Biblia nos expresa que ese era Pablo o Saulo. Así era lo que andaba haciendo Saulo: capturando, encarcelando, lastimando, hiriendo y hasta lleno de muerte hacia los cristianos. Saulo era un hombre celoso de su religión judía. Él era muy celoso de su religión judía. Y como hombre celoso de su religión judía, no reconocía a Cristo como el Mesías y consideraba blasfemos a todos aquellos que seguían a Jesús. Entonces, aunque Saulo tenía un gran conocimiento de la ley, era un fariseo más, con una ceguera espiritual que lo estaba llevando a cometer atrocidades ante los discípulos de Jesús. Y lo más interesante es que Saulo pensaba que hacía lo correcto. Saulo en su corazón decía: yo estoy brindando un servicio a Dios. Y es muy parecido a la historia que vemos en el video. Ellos piensan que están brindando un servicio a Dios, eliminando a los cristianos en la actualidad. Y esto era lo que hacía Saulo. Y Saulo estaba tan consagrado, tan comprometido con esta misión, que no le importaba tener que viajar a otra ciudad o tener que pedir los permisos que fueran para llevarlo a cabo. Vean que dice Hechos capítulo 26, versículo 10, dice esto, y aquí es Saulo hablando, él diciendo: esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Versículo siguiente dice: castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos, aún hasta en las ciudades extranjeras. Ese es el propio testimonio de él, de la violencia con la que actuaba Saulo. Entonces, en esta primera porción, estos primeros 2 versículos, lo que nos encontramos es un hombre, Saulo, lleno de ira, que tiene la autoridad del sumo sacerdote para apresar, para llevar atados a quienes encontrara en su camino que seguían a Jesús. Y eso es lo que nos pinta el primer escenario. También recordar que antes, cuando Lucas nos menciona a Saulo por primera vez, dice que se encontraba en ese momento donde estaban matando a Esteban y que él sostenía los abrigos de aquellos que habían apedreado a Esteban. Entonces, esto es lo que nos encontramos hasta el momento de Saulo. Y dice el versículo 3 del capítulo 9: mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, o sea, Saulo cae a tierra y oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí lo que vemos entonces es que Saulo, de camino, tiene un encuentro personal con Jesús. Jesús tiene un encuentro con un perseguidor. Jesús se topa con un perseguidor. Y aquí me llama mucho la atención que a veces uno podría pensar que los encuentros con Jesús solo ocurren con personas que son muy buenas, muy santas. Sí, es que ese está a otro nivel, por eso tiene un encuentro con Jesús. Por eso es que Jesús aparece a hablarle. Pero aquí vemos lo contrario. Jesús decide encontrarse frente a frente, toparse con un perseguidor, con alguien que está matando a sus seguidores, alguien que no cree en él. Saulo no creía en Jesús. Saulo no creía que Jesús hubiera resucitado. Saulo no creía que Jesús era el Mesías.
y se topa con él. Imagínense qué es esto, ¿verdad? Que la persona en la que yo no creo, la persona que yo estoy persiguiendo, a todos los que siguen a esta persona, estos locos que dicen que es el Mesías y que murió, que hay registro, y que dicen que resucitó y que es el Mesías, yo no creo en esta persona. Y yo creo que todo el que piensa que lo ve, que lo vio hacer milagros, que es el Mesías, está blasfemando, y ahora me lo estoy topando. Me lo topo, me bota, le caigo al piso, no puedo ver, y escucho una voz que me habla y me dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí también me llama la atención que Saulo, uno diría, no está persiguiendo a Jesús, sino que está persiguiendo a los seguidores de Jesús. Y como Jesús nos dice que perseguir a sus seguidores es perseguirlo a él. Perseguir a sus seguidores, a sus discípulos, es perseguir directamente a Jesucristo. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿A quién me está diciendo que lo estoy persiguiendo? Y entonces Saulo escucha, y debió haberle entrado seguro un escalofrío terrible, donde oye las palabras que dicen: soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense ese momento donde usted está ceñido en que Jesús no existe, o que Jesús no resucitó, que Jesús no es el Mesías, Jesús no es Dios, y escucha una voz que lo acaba de botar, que acaba de resplandecer en el cielo, que todo el mundo está escuchando ahí, que lo deja ciego, y le dice: soy Jesús. Así o más clarito. Y es como, si quiere me mata. O sea, vea lo que acaba de hacer conmigo solo con hablar, y realmente él si quiere me mata ahorita. Y vean que lo que pasa después es que le dice: levántate y te diré lo que debes hacer. Jesús sabe que ya las cosas cambiaron a partir de ese encuentro. Jesús no le dice: Saulito, hagamos un trato, usted deje de perseguirme y yo le doy un trabajito ahí, vacilón. No. Levántate y te diré lo que debes hacer. Levántate y te diré lo que debes hacer. Ustedes saben, yo me imagino estar ahí y decir: qué embarcado, este Jesús está vivo, ahora sí metí las patas, ¿verdad? O sea, uno a veces mete las patas y uno le da esa congoja, pero imagínense meterse las patas a este nivel de estar persiguiendo a Jesucristo, matando a aquellos que creían en Jesús, y ahora darse cuenta que estaba totalmente equivocado. ¿Cuántas vidas pagaron la equivocación que había en el corazón de Saulo? Porque no era una equivocación de: ay, compramos 10 sillas más. No, era una equivocación de las vidas de las personas. Su ceguera espiritual estaba costando la vida de las personas, estaba costando la destrucción de familias. Ese es el escenario. Y Saulo se encuentra con Jesús y es transformado por Jesús, a tal nivel que después este Saulo va a decir: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué nivel de transformación que un perseguidor de Jesús ahora dice esas palabras planas? Y la primera lección que yo me dejo de esta porción que estamos estudiando es que Dios perdona y redime a cualquiera sin importar cuán grave sea su pecado. Es que Dios tiene la capacidad de perdonar los pecados más grandes, los pecados más complejos que uno diría. Porque uno dice: no, ese pecado no es tan terrible. Pero no, desde su escala de valores y de pecados que uno establece erróneamente, uno dice: no, es que es peor. Ese Saulo era más pecador que yo y es perdonado.
Y no solamente es perdonado, es redimido. Y es restaurado. Y se le restituye. Y tenía una posición importantísima en el liderazgo judío. Y Jesús le da una posición importantísima como siervo de él. El pasado nunca define lo que Dios puede hacer con su vida. Escúcheme bien, el pasado nunca define lo que Dios puede hacer con su vida. El pasado de Saulo es terrible. Imagínense dormir todas las noches sabiendo la cantidad de personas que murieron por lo que hice antes de ser cristiano. Hay algunos que hablan de que el aguijón de Pablo era ese dolor en su conciencia. Hay otros que dicen que era una enfermedad, otros que dicen que era un pecado con el que luchaba, pero hay unos que tienen la posición de que el dolor, ese aguijón de Pablo, era esa conciencia de tanto dolor que había generado en otros. Puede que ese no sea el aguijón, es solo una posición, pero de seguro era algo con lo que probablemente algunas veces cargaba, porque si nosotros, que tal vez no hemos matado a nadie, a veces cargamos con los pecados de nuestro pasado y los recordamos y nos duele lo que hicimos, ¿cuánto más debe doler haber perseguido y asesinado a cristianos? Pero el pasado no define lo que Dios puede hacer con la vida de Saulo. Y yo creo que hay que entender que el pasado no se borra, porque el pasado está, y el pasado tiene consecuencias, y esas consecuencias hay que afrontarlas, y el pasado construye una parte muy importante de la historia de cada uno de nosotros, pero no es lo que define el resto de la historia. El pasado constituye una parte muy importante de mi historia, pero no define el resto de la historia, porque maravillosamente esto no se trata de cómo empieza, se trata de cómo termina. Se trata de que al final, digamos, he sido un siervo fiel y he corrido la buena carrera en Cristo Jesús. Si Dios interviene en medio de la historia, el futuro está asegurado para bien a pesar del pecado de mi pasado. Cuando Cristo interviene, la historia cambia. Antes de Cristo éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de Dios y no vivíamos una vida para Dios. Y después de Cristo, a partir de un encuentro real con Jesús, somos rescatados de Dios, somos rescatados por Dios y somos rescatados para Dios. Es maravilloso porque Él restituye nuestra relación con Él. Ya no somos enemigos de Él. Pero además de eso, Él es el mismo que nos rescata y nos da un nuevo propósito y un sentido de vida. Y ahora vivimos para servirle a Él. Como le dice a Saulo, te diré lo que debes hacer. Y esa es la historia con cada uno de nosotros. Que el pasado no define el futuro, sino que Cristo lo define a partir de nuestra fe en su obra redentora. Entonces, para cada uno de nosotros que ha tenido un pasado difícil, un pasado oscuro, un pasado de dificultad, un pasado lleno de pecado como el que todos tenemos, un pasado como enemigos de Dios, hay esperanza en un encuentro real con Jesús. Y Dios perdona tu pecado. Y Dios limpia tu maldad. Y Dios olvida tu pecado y te redime. Y te transforma. Y su historia ya no es su historia de pecado, sino ahora su historia en Cristo y lo que Cristo quiere que usted haga. Lo segundo que veo acá es que esto tal vez es uno de los propósitos principales de Lucas, y es afirmar nuestra fe. Y para mí un elemento que afirma muchísimo nuestra fe como una fe real es que Saulo crea. Porque si era el mayor perseguidor, porque él decía que Jesús no era el Mesías, y ahora es un fiel seguidor y tiene cartas, 13 cartas escritas en el Nuevo Testamento, y es uno de los personajes más relevantes de todo el Nuevo Testamento, alguien que no creía, es porque esta fe es absolutamente real. Porque ¿quién, siendo así de perseguidor, iba a convertirse por algo que no es real? ¿Quién, siendo así de fanático de esta persecución, hasta matar, hasta encarcelar, iba a dejar eso
que lo tenía tan dentro de su corazón y estaba tan convencido de hacer lo correcto, al punto de viajar a ciudades para seguirlo haciendo, ¿quién iba a dejarlo de hacer por algo que no era real? Esto es una evidencia clara de que nuestra fe es real. Es un testimonio de que Jesús existe y de que un perseguidor no deja de ser perseguidor porque se le mete una idea tonta en la cabeza, sino porque tiene un encuentro real con alguien que existe y que transforma la vida de las personas. Lo siguiente es que la historia después nos lleva a otro personaje, a un personaje que estaba en Damasco, un personaje llamado Ananías, y que está por ahí, y el Señor le dice, Ananías lo llama, y que Ananías responde, aquí estoy, Señor. El Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Aquí vemos algo muy particular, y es un hombre llamado Ananías que ya conoce al Señor, que es un discípulo de Jesús, y que Jesús lo llama y le pide algo, a través, le habla, le pide que vaya a buscar a este Saulo de Tarso que está orando, y que ha visto en una visión a un hombre que se llama Ananías. Entonces, imaginémonos esto, Ananías está tranquilo en su casa, ahí relajado, y hay un hombre cerca que se llama Saulo, que acaba de tener una visión que un hombre llamado Ananías va a llegar a su casa y entonces va a recobrar la vista. Y entonces el Señor le dice a Ananías, bueno, esa visión de ese Ananías es usted. Seguro Ananías dice, no, Señor, aquí en Damasco todo el mundo se llama Ananías, seguro es otro, seguro es el vecino. Vean, yo conozco un primo, es parecido a mí, ese es el Ananías. ¿Por qué Ananías respondería eso? Porque vea que Ananías se llena de temor y dice, Señor, yo he escuchado de este Saulo, es un loco, anda matando a los cristianos y tiene autoridad de los sacerdotes para hacerlo. O sea, usted quiere que yo vaya y me presente delante del hombre que anda persiguiendo a los cristianos, y ¿qué me va a hacer? Me va a perseguir, me va a hacer daño, me va a matar seguro. Ananías externa su preocupación. Él no dice que no va a ir, pero él externa su preocupación. Yo he escuchado de este hombre y no he escuchado cosas buenas, y usted quiere que yo vaya ahí. Y después vemos que el Señor le dice, vaya, porque él es mi instrumento escogido. Lo otro que veo aquí, que aprendo mucho, y me voy a enfocar un poco más en lo que hace Dios y no necesariamente en Ananías, porque también hay aprendizajes de lo que pasa con Ananías, pero lo que veo es que la identidad de una persona no está en lo que dicen de uno, sino lo que Dios dice de uno. Porque Ananías dice, este es un asesino, pero el Señor dice, no, este es mi instrumento escogido. Y aquí hay un gran cambio. Dios le da a Ananías una misión peligrosa, y él responde como cualquiera de nosotros hubiera respondido, reconociendo que este es el perseguidor. Es el perseguidor. Esa es la identidad de Saulo. Saulo el perseguidor. Saulo el que respira amenazas y matanza. Y Dios le responde, no, él es el instrumento, un instrumento escogido por mí. ¿Cuántas veces usted le ha puesto una etiqueta a alguien? Usted ha hecho un juicio sobre alguien basado en lo que usted ve y no sabe lo que Dios está viendo de esa persona.
Hay un pasaje interesante y es 1 Samuel 16:7, cuando el Señor le dice a Samuel: no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y este es un caso en el que pasa lo contrario. Uno se podría impresionar por lo que ve, pero el Señor ve el corazón. Pero también pasa hacia el otro lado. Y le pasó después a Samuel cuando fue a buscar a David. Él dijo: este es el pastor de ovejas, pero era el que el Señor había escogido. El Señor ve otras cosas que nosotros no tenemos la capacidad de ver. Y el Señor sabía lo que iba a hacer con el instrumento que había escogido. Y esa es la nueva identidad que tiene Saulo. Ya no es Saulo el perseguidor, ahora es Saulo el instrumento escogido por Jesús. Y aquí yo quiero que nosotros traigamos a nuestra vida eso. Que dejemos de poner etiquetas a la gente. Que dejemos de marcar a la gente por su pasado. Que dejemos de ver a la gente como si tuviera un rotulito aquí. Y que cada vez que nos vemos aquí: ay, ese es el rotulito de mal papá, ese es el rotulito de mal esposo, ese es el rotulito de mal hijo, ese es el rotulito del que se viste feo, ese es el rotulito del que no ofrenda, ese es el rotulito del que gasta más plata de la que debería y no ayuda a los demás, ese es el rotulito del que me hizo mala cara cuando vine primera vez a la iglesia. Dejemos de vernos así y conozcámonos para ver qué es lo que el Señor ve en nuestros corazones. Dejemos esas etiquetas, porque ahora todos tenemos una identidad nueva en Cristo. Y lo otro muy importante es que cuando nos vemos al espejo también quitemos las etiquetas que nos hemos puesto. Porque yo no soy esa etiqueta. Yo no soy un mal padre. Tal vez me he equivocado, pero el Señor me ha redimido. Yo ahora soy lo que Dios dice que yo soy. Y la identidad que Cristo nos da es mejor que cualquier identidad que nosotros busquemos en esta tierra. Yo sé que es muy fácil ponernos a nosotros la identidad de doctor, profesor, estudiante, ingeniero, pastor, líder, papá, mamá, hermano. Pero esa no es la etiqueta que el Señor nos ha puesto. Y en nuestra familia probablemente nos pusieron muchas etiquetas. Y desde chiquitillos nos pusieron muchas etiquetas. Y es un trabajo arduo ir conquistando con la verdad de Cristo cada una de esas etiquetas. Porque seamos honestos, ¿quién aquí no se sabe, los que somos creyentes, quién aquí no dice: yo soy un hijo amado por Dios? Todos seguramente. Pero a la hora de la hora, cuando viene la crisis, cuando alguien me hace daño, cuando alguien me detona, cuando alguien toca el botón que hace que yo explote, la etiqueta surge. Soy feo, no sirvo, soy inútil, no soy lo suficiente, no soy valioso, he cometido muchos errores, no me merezco esto, no soy digno de un buen amor, no soy digno de esto, mi historia ya es muy mala y no puede ser redimida. Y entramos en ese momento. Cuando el Señor nos dice que Él nos ha dado una nueva identidad en Él y que es mucho mejor que cualquiera que nos hayan puesto o que nosotros mismos nos hayamos puesto. Entonces, confiemos en ser hijos amados de Dios, rescatados y ahora instrumentos en las manos de este Redentor. Y como instrumentos tenemos un propósito enorme. Dice que Ananías obedientemente fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco.
Y aquí veo algo que es hermoso, y es que el trabajo de un cristiano no es el de agarrar un bate y decirle a Saulo: ahora sí, papá, voy a desquitarme por todas sus fallas. Ahora sí, papá, quédese quietico, lo aprovecho así que no puede ver y voy por cada uno de los que usted agarró. No, ese no es el trabajo que Jesús lo manda a hacer. Jesús lo manda a servirle para que él pueda hacer lo que Dios quiere que él haga. Y me encanta cómo empieza Ananías, porque le dice hermano Saulo. Imagínense la escena que vimos en el video, porque cuando uno, por lo menos a mí me pasa, siempre que pienso en Saulo digo que se me hace fácil decir hermano, por más que fuera Saulo, pero cuando pienso en un musulmán radical, si lo tuviera aquí sentado con una pistola, pero sabiendo que ya Cristo lo redimió, podría decirle hermano, sabiendo que tal vez mató a mi familia, que mató a la iglesia a la que pertenezco. Es que ese es el nivel. Podría decirle hermano. Y vemos aquí lo que hace el amor de Dios. Ananías, aunque tenía temor, le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante recobró la vista y fue bautizado. No dice esto, y agárrelo como piensas, porque esto lo dice Andrés, no lo dice la Biblia, pero yo pensaría que Ananías es el que lo bautiza. Qué hermoso momento. Es decir, pude bautizar a este hombre y soy testigo de que Saulo el perseguidor ya no es más Saulo el perseguidor, sino que es un hermano más de los nuestros. Celebremos y démosle gloria a Dios, porque teníamos un enemigo y ahora tenemos un hermano. Me gusta que Ananías nos demuestra también que él confía en el Señor, que él confía en lo que el Señor le dijo. Porque uno podría pensar, tal vez como lo dije la semana pasada, que los frijoles le cayeron mal y que la visión era de él, pensando que lo mandó a la casa del asesino y que me estoy presentando delante de él y que yo vengo aquí. Pero no, él confía en el Señor, confía ciegamente en el Señor, cree que el Señor redime, cree que el Señor restaura, cree que el Señor puede hacer esto con una persona como Saulo y cumple la voluntad que Dios tiene para él. Y esto es maravilloso, es una expresión de amor de Ananías, y veo que nos ayuda a entender cuál es el propósito de nosotros como cristianos. Nosotros estamos para ayudar a otros a cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. El propósito que tenemos también es ayudar a otros a vivir para Cristo, como lo está haciendo Ananías, y es ayudar a otros también a vivir de acuerdo a la identidad que Dios les ha dado, y no vivir de acuerdo a la identidad anterior de Cristo. Quiero cerrar con esto, y es que el mensaje hoy tiene dos propósitos muy puntuales. Si usted ya es cristiano, si usted es creyente, o tal vez le voy a agregar uno más. Si usted ya es creyente, aquí hay un rol claro que nos toca cumplir, y es el de ser como Ananías. Su trabajo y el mío no es andar golpeando a aquellos que metieron las patas. Su trabajo y el mío no es hacerle leña del árbol caído. Su trabajo y el mío es ayudar a que esas personas sean redimidas, ayudar a que esas personas conozcan bien a Jesús, ayudar a que esas personas se encaminen en el propósito que tiene Jesús para ellos. Ananías no dijo: no, pero Señor, yo necesito que Saulo lleve los 3 cursos que yo llevé, porque si no, está fregada la cosa. ¿Cómo lo va a poner a servir así de una vez? O tengo que ver evidencias de que ha transformado su vida. No, Ananías cumple con lo que Dios le ha dicho y punto, sin emitir un juicio ni una etiqueta sobre la vida de él. Entonces, si usted es creyente, si usted es cristiano, sea como Ananías.
que confía en el Señor para ver a las personas con los ojos de Cristo y no con los ojos humanos. Y decir, Dios tiene un plan para todos. Que Él no lo conoce, esa es la realidad hoy. Pero Dios tiene un plan para esa persona y yo voy a ayudar a que lo conozca. Si usted no es, o si usted es cristiano también, quiero decirle, deje de creer o vivir por las etiquetas de su pasado. Deje de vivir amarrado y infeliz, emocionalmente dañado, por vivir aferrado a las etiquetas de su pasado. Usted fue redimido y comprado por la sangre de Jesucristo. Y me encanta cuando Primera de Juan dice que todos los que hemos pecado nos acerquemos a Cristo y confesemos nuestro pecado, y Él perdonará nuestro pecado y nos limpiará de toda maldad. A partir de nuestro arrepentimiento, confesión y confianza en la obra de Jesús, somos perdonados del pecado y limpiados de toda maldad. Y en esa limpieza se van las etiquetas. Entonces deje de verse al espejo con todas esas etiquetas y véase el espejo como Cristo lo ve. Véase el espejo como Cristo ve su corazón y lo que sabe que usted es. Con todas sus fallas, con todos sus errores, con todas sus deficiencias. Sí, pero como alguien amado que tiene un propósito especial. Amado a un nivel de pagar con vida por su vida. Y lo último es que si usted no es creyente, si usted no está seguro de su salvación, que si usted dice, yo he escuchado mucho de Dios, pero no sé si soy perdonado, no sé si soy limpio, no sé si verdaderamente estoy convertido, hoy es un buen momento para encontrarse con Jesús. Incluso tal vez usted dice, yo creía hace tiempo, pero me he alejado. Hoy es un buen momento para decir, Jesús, aquí estoy de vuelta, como Saulo, ciego probablemente en mis cosas, pero necesito tu luz que resplandezca sobre mí y transforme mi vida. Jesús, necesito que entres en mi corazón y cambies mi vida. Que así como decía Cris ahora, que decía Olivia, Jesús está en el cielo y está en mi corazón. Que yo pueda decir eso hoy. Jesús está en el cielo y está en mi corazón. Y yo tengo una nueva identidad en Cristo. Entonces hoy quiero invitarlos a tomar una decisión a todos. Una decisión de vivir como cristianos verdaderos, como este Ananías, que deja de juzgar y de poner etiquetas, sino que ama aún a aquellos que parece que no merecen ser amados. Y también lo quiero invitar a que se quite las etiquetas y hoy acepte la gracia y el amor misericordioso que Cristo tiene para usted. Señor, te damos gracias por esta palabra. Cristo Jesús, creemos que eres el Hijo de Dios. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste aquí a la tierra siendo Dios y siendo hombre. Que hiciste señales, prodigios, milagros, que enseñaste, que mostraste al Padre. Creo que Jesús murió en una cruz como un sacrificio para el perdón de todos mis pecados. Mis pecados anteriores, mis pecados presentes y futuros. Y creo que resucitó al tercer día y fue glorificado a la diestra del Padre en lo más alto, exaltado sobre todo Rey, exaltado sobre todo Señor, exaltado sobre todo, teniendo la autoridad de mi vida, de mi corazón y soberanía absoluta de quién soy yo. Creo, Jesús, en tu obra. Creo, Señor, que hay redención en ti. Creo que no hay intermediario entre Dios y los hombres que no sea Jesús. Que eres el único camino, el único puente para llegar al Padre y tener acceso a la vida eterna, a la salvación y a la redención. Creo, Señor, que soy un hijo amado, redimido y justificado por tu sangre.
y que aunque no merecía, ahora tengo una posición de privilegio, una posición de santo, libre, perdonado, amado, redimido, justificado, que tiene un propósito bueno y que ha sido salvado para buenas obras. Señor, te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Te quiero pedir que limpies mi corazón de toda maldad. Te quiero pedir perdón porque he sido desobediente y sabiendo que mis acciones son de desobediencia, aún las he hecho. Porque he planeado incluso desobedecerte. Aún sabiendo que eres Rey, aún sabiendo que eres mi Salvador, te he desobedecido, Señor. Te quiero pedir perdón por mis pecados. Te quiero pedir que me transformes de acuerdo a tu altura. Que quites de mí la maldad. Y Señor, te quiero pedir que sanes mi corazón para que yo no me vea más con todas las etiquetas que me he puesto o que me han puesto, Señor. Que yo pueda entender quién soy y en medio de las circunstancias vivir de acuerdo a quién soy. Que yo pueda ser obediente no porque hay que serlo, sino que yo pueda ser obediente porque mi identidad me hace vivir de forma obediente. Que yo pueda caminar confiado porque mi identidad me permite caminar confiado. Que yo pueda perdonar a los otros porque mi identidad me permite perdonar a los demás. Que yo pueda caminar libre de cargas porque mi identidad me permite caminar de esta forma. Señor, cuando encontramos nuestra identidad en ti y vivimos de acuerdo a nuestra identidad en ti, podemos vivir muy tranquilos, Señor, y queremos vivir de esa forma. Sabes que nos cuesta muchísimo. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir de esa forma. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a quitar las etiquetas que hemos puesto a las personas alrededor de nosotros. Que dejemos de verlo como lo miran los hombres y que podamos verlos como lo miras vos. Que podamos ver a la gente no como el perseguidor, sino como el que fue redimido por Cristo y ahora es un instrumento elegido. En el nombre de Jesús te exaltamos y te glorificamos porque eres Rey de Reyes y reinas en nuestros corazones. Amén.